Ante la indignación, Rosana Migliónico y otros organizaron una marcha para manifestar el repudio a tal acto. ¿Cómo quedó la sociedad de Paysandú luego de aquel hecho? ¿Cómo afecta a una sociedad como la ciudad de Paysandú un hecho de las características que tuvieron que vivir hace poco? Y bueno, creo que hay suficientes muestras de cómo afecta a través de varios indicadores. Uno de ellos fue la repercusión que tuvo esa página de Facebook, que era asombroso, si se quiere, por más que la causa fuera tan importante, cómo crecía y crecía y crecía la cantidad de gente que la veía, a punto tal que organizar la marcha no fue exactamente organizar la marcha, fue simplemente comunicar a través de medios masivos, porque era lo único que necesitábamos la mayor parte de la sociedad sanducera, tener una hora y un lugar. Nadie necesitó decir cuándo encolumnarse, cuándo empezar a marchar, a qué ritmo marchar, de qué manera. Ni siquiera luego, cuando llegamos acá a esta cuadra, tampoco cuánto tiempo quedarnos en silencio, en qué momento empezar a cantar el himno y ese grito por la libertad y el respeto a todos. Nada de eso tuvo que ocuparse nadie de organizarlo. Donde previamente también, mientras fue el velatorio de David, pasó un pueblo por la sala velatoria y lo lloraban no solamente la familia, la comunidad judía, los amigos de la infancia, los clientes, la gente que lo conoció. No sé, yo no te puedo decir que uno puede aceptar ningún tipo de delitos, no los puedo aceptar, no me puedo resignar, pero ya si además van a ser en nombre de un odio irracional como este, como que impactó todavía muchísimo más que en otros casos. ¿Por qué se declara entonces antisemita este hombre? Se lo declara de esa forma, de acuerdo a lo que le consultamos al juez Idade, porque él directamente dice que lo mata por ser judío, que él odia a los judíos. Narra incluso hechos, narró en una de sus declaratorias, hechos que no se pueden comprobar, ¿verdad? Pero él manifestaba que durante toda su vida fue perseguido por los judíos, a nivel de lo que pasó en educación primaria cuando él estuvo como maestro. Sumó al ministro Ehrlich en la declaratoria, ¿no? Dijo, bueno, cuando a mí me pasó lo que me pasó, que me separaron del cargo de maestro, el ministro era Ehrlich y es judío, la consejera de primaria era Abraham y es judía. Entonces, como que él va sumando que desgracias de su vida han tenido que ver con la colectividad judía, a lo cual él aduce es una persecución. En este caso, su estadía en el Hospital Vilar de Bo, en teoría, va a ser hasta que se lo analice y se le realice una nueva pericia y posteriormente va a estar recluido en un centro penitenciario. Tiene una máxima este delito que ronda los 25 años. Dentro de 25 años, este sujeto, en caso de que se le dé la máxima de pena, ¿qué se pueden hacer en estos 25 años para que cuando se reinserte en la sociedad no cometa un delito igual? El delirio paranoico se apaga, no se extingue. Podemos minimizar la producción delirante paranoica hasta minimizarla a determinados niveles prácticamente nulos. De todas maneras, el paranoico sigue teniendo una vivencia y una sensación paranoica de sí mismo, del mundo y de la relación de él con el mundo. La cuestión es cuáles son las continentaciones externas, medicación, contacto social, etcétera, etcétera, que pueda tener, lo cual va a inhibir o potenciar la posibilidad de que eclosione nuevamente el delirio paranoico. Desde la comunidad judía se siente que hay discriminación hacia los judíos en Uruguay. En Uruguay hay, lamentablemente, espero que haya cada vez menos, pero hay antisemitas. Si hay antisemitas, hay antisemitismo. No es un tema nuevo de que haya antisemitas, no es un tema nuevo que por antisemitismo se hayan cometido barbaridades, no es un tema de sentir, sino es un tema de hechos.
hace 1 año y medio más o menos, estamos casi 2 años, en paralelo a un conflicto político en Medio Oriente que llevó a una guerra, nosotros acá en Uruguay tuvimos una ola de antisemitismo muy importante. Ahora, los 4 kilómetros de pintadas que había en la interbalnearia, lo que hacía referencia era a los judíos del Uruguay, decía fuera judías del Uruguay, mueran judíos en el Uruguay, etc. Las agresiones a los chicos que salían, hubo 3 o 4 agresiones a chicos que salían de escuelas judías, era porque tenían un solideo, una kipá sobre la cabeza y porque fueron identificados como judíos, fueron insultados por ser judíos. O sea, lo que hay claramente es gente que tiene sentimientos antisemitas, lo manifiesta muchísimo en las redes sociales. ¿Por qué a Uruguay no llegaría el terrorismo, a tu entender? A ver, yo creo que hay un océano muy ancho de por medio, entonces yo creo que estamos muy alejados del epicentro de los conflictos hoy instalados en Oriente Medio. Hay varios superpuestos, pero la guerra civil de Siria sería uno, la guerra civil también que lo es y fragmentación, por ejemplo, de un país como Irak, la puja por el poder entre los suníes y los chiíes. Podemos estar alejados geográficamente, pero no tenemos que estar ajenos a esa realidad y conocer la coyuntura y cómo van evolucionando esas alianzas regionales y sobre todo un proceso que se está dando hoy y que creo que es muy incomprendido en Uruguay, que es la reconfiguración de Oriente Medio. Y en ese sentido yo creo que el episodio de Paysandú, con lo triste y lamentable que es y el dolor de la familia, no solo de la víctima, sino también de todos los sanduceros, nos tiene que servir para algo positivo, que es despertar de ese sopor y entender que la crisis de los refugiados de la Unión Europea también es una crisis que tiene o salpica, por ejemplo, al Uruguay. De hecho, tenemos familias de refugiados sirios aquí en Uruguay y también ha habido debate a nivel de sociedad, a nivel de partidos políticos, y yo creo que es importante que Uruguay comprenda que, puesto que vivimos en un mundo globalizado, este tipo de crisis que ocurren en Oriente Medio también nos afectan a nosotros. Un miembro públicamente conocido de la colectividad judía, Sergio Gorsi, y en reiteradas ocasiones ha dicho: porque los judíos sí creemos que en cualquier momento nos pueden matar. Es una cuestión de sentirse que la amenaza está allí, presente todo el tiempo. Sergio tiene razón en ese aspecto porque, digo, en la medida que uno se siente amenazado o discriminado o recibe un insulto, sea por Twitter, por Facebook o por lo que sea, es muy difícil discernir si de ahí, digamos, de la palabra al hecho violento hay 10 metros, 100 metros o la distancia es menor. Sentimos que bueno, puede pasar, porque además, insisto, en lo que dijo el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos, no estamos afuera del mundo, y entonces ese sentimiento que lo tienen los judíos franceses en forma espantosa, porque todos los días pasan cosas, que lo tienen muchos judíos norteamericanos, que lo tienen judíos noruegos, suecos, etcétera, porque hay mucha violencia antisemita en el mundo. Digo, es lógico que en Latinoamérica tenemos que estar alerta porque la ola de antisemitismo creció muchísimo en los últimos 4, 5, 10 años. ¿Cómo crees tú que este hecho va a repercutir en los musulmanes que viven en Uruguay? Y tal vez, ¿qué mensaje se le puede transmitir al resto de la población para que sepa acerca de la comunidad musulmana en Uruguay? La enseñanza del Islam no ordena hacer este acto contra cualquier persona, porque nuestro Islam es Islam, palabra, su nombre Islam en árabe idioma significa paz. También nos ordena como tranquilidad, vivir con el otro, convivencia, misericordia, paciencia. Por lo tanto, yo hablé con los musulmanes en Uruguay, que ellos hablen con sus vecinos, sus compañeros, con sus amigos, que nosotros como musulmanes no somos responsables por este acto. Pero pienso que Uruguay es libre país, la gente tiene tolerancia. Pienso es con el tiempo la gente no vinculen con este acto de esta persona y con los musulmanes y el Islam. Creo que se puede repetir y creo que no es un tema de pánico, sino de alerta. Uno necesita, por sanidad mental propia, tratar de bajar el nivel de alerta, porque si no directamente no sale a la calle y no camina. Pienso de que sí, de que debemos estar alerta de que puede volver a pasar. Nadie pensaba que esto podía llegar a pasar en Paysandú, por lo menos por ahora. Todos creíamos que estábamos en una isla en ese aspecto y ahora vemos que no. ¿El Islam perdona este tipo de actos? El Islam perdona actos, otros como insulte, pero matar
es mayor pecado. Entonces no perdona, excepto que la otra persona, la otra familia perdona a él. Pero debemos cuidar y mucho el no mezclar a las familias de refugiados sirios, por ejemplo, con este señor que, insisto, es un señor que se convierte al Islam hace ya algunos años, él dice que hace 10 años, habrá que ver si realmente ha participado de actividades conjuntas con el colectivo musulmán en Uruguay, si se lo conoce, si se vinculó con otros hermanos de fe aquí, o si simplemente es una persona que dice ser musulmán, pero que realmente está extrayendo aquello que le conviene para llevar adelante su proyecto personal, que nada tiene que ver con las enseñanzas del Islam en general. Insisto, hay vertientes radicales, extremistas, como no, pero no es como se profesa el Islam por la mayoría de fieles en el mundo.